tienen los pacientes con HIV van a depender del porcentaje o del número de estos linfocitos CD4, y bueno, y en este cuadro hay una, digamos, está por edad, por grupo etario. Bueno, menores de 11 meses, la cantidad de CD4 y de esa cantidad de CD4, si tiene menos de 25% es severo. Bueno, y ya después nos vamos a los mayores de 5 años, que es por ahí lo que nos importa a nosotros, digamos, que atendemos más que nada adultos. Sabemos que si tienen mayor a 500 CD4, que a veces es el objetivo que buscamos cuando hacemos la terapia antirretroviral, el paciente no presenta, no tiene ninguna inmunodeficiencia o es alguna inmunodeficiencia no significante. Cuando tiene entre 350 y 499 tiene inmunodeficiencia leve, de 200 a 349 avanzado, y ya menos de 200 una inmunodeficiencia severa, y esto también va a implicar qué tipo de lesiones en piel o manifestaciones clínicas el paciente va a presentar. Según la OMS, hay estadios clínicos para el VIH. Un estadio 1 son pacientes asintomáticos, síntomas leves es un estadio 2, en estadio 3 tenemos síntomas avanzados, y ya con el estadio 4, ya pacientes con criterio de SIDA, tenemos síntomas más severos. De acuerdo a esta clasificación o a estos estadios clínicos, nosotros tenemos las clínicas que puede presentar el paciente. En un estadio clínico 1 o asintomático, tenemos pacientes asintomáticos o que pueden presentar las linfadenopatías persistentes. En el estadio 2 ya tenemos pacientes con pérdida de peso, con infecciones del tracto respiratorio recurrentes, herpes zóster, que son un poco más prolongados o más grandes en afectación que en un no HIV, quelitis angular, úlceras recurrentes, erupciones papulares, dermatitis seborreica, onicomicosis, que se presentan de manera un poco más diferentes que en los no HIV. En el estadio clínico 3, bueno, ya tenemos un poco más, ¿sí? Tenemos una malnutrición, tenemos diarreas prolongadas, fiebres persistentes, leucoplasia vellosa, periodontitis, una tuberculosis linfática o pulmonar, neumonías, etc. ¿Sí? Y ya en un estadio 4 ya tenemos pacientes severamente comprometidos con un estadio SIDA, generalmente son enfermedades marcadoras de la enfermedad del SIDA. Tenemos la neumonía por Pneumocystis jirovecii, infecciones bacterianas recurrentes, infecciones crónicas por herpes simple, candidiasis que se extienden más allá de la oral, va a la parte esofágica, tráquea, bronquios a nivel pulmonar, tuberculosis extrapulmonar, sarcomas de Kaposi, infecciones por citomegalovirus, que lo más frecuente en estos pacientes es la retinitis, o a nivel de piel ya vamos a ver que se forman como unas úlceras, un poco, digamos, que abarcan toda la región perianal, que son dolorosas. Bueno, micosis sistémicas, criptococosis, linfomas, leucoencefalopatías, ¿sí? Todo esto lo saqué de acá abajo de la dirección, les dejé como por si lo quieren copiar, sacar foto y tener para corroborar, ¿sí? También está esta correlación que la saqué de internet, pero en el Bolonia está, se las quise poner del Bolonia, pero la verdad que la letra se veía muy chiquita, se distorsionaba mucho. Pero lo que me interesa un poco de esta diapositiva es que vean que depende mucho de la cantidad de CD4 que va a tener el paciente, lo que nos va a ir orientando a lo que nosotros tenemos que buscar en la práctica clínica, ¿sí? Un paciente con CD4 mayor a 500 generalmente no tienen lesiones o son lesiones muy, digamos, más comunes, pero lo que sí en los pacientes HIV por ahí lo que pasa es que se disemina un poco más, las lesiones abarcan más superficie corporal. Con CD4 entre 200 y 500 ya tenemos otros tipos de lesiones, y así la importancia de los CD4 como para guiarnos en qué pensar en los pacientes, ¿sí? Así que si a este le quieren sacar una fotito, lo pueden hacer, como para que ustedes lo tengan en cuenta. Después pasamos ya a la clasificación de las manifestaciones cutáneas, ¿sí? Dentro de las manifestaciones nosotros tenemos
el síndrome de seroconversión, ¿sí? Que es cuando el paciente está adquiriendo digamos, se infecta y está adquiriendo, a tener mayor carga viral y menor CD4. Tenemos dermatosis infecciosas, o sea, las infecciones oportunistas que empiezan a aparecer en estos pacientes, que pueden ser virales, micóticas, bacterianas, parasitarias, las no infecciosas, las lesiones tumorales que empiezan a aparecer en estos pacientes y dermatosis secundarias a los fármacos, ya sea a los antirretrovirales que toman estos pacientes, que por suerte ha mejorado muchísimo en los últimos años, pero a su vez, acuérdense que estos pacientes muchas veces, al estar inmunosuprimidos, de acuerdo a la cantidad de CD4, deben tomar antibióticos como profilácticos, ¿sí? Por ejemplo, el TMS. Entonces, muchas veces también presentan manifestaciones, digamos, dermatológicas secundarias a estos fármacos. Empezamos por el síndrome retroviral agudo, ¿sí? Se observan en 50 al 90% de los individuos que adquieren la infección, que adquieren el HIV. Es una manifestación temprana, se asocia a esta replicación viral que está pasando en el paciente. Va a comenzar de manera abrupta entre las 2 o 4 semanas tras la adquisición del virus. Y lo que vamos a tener como síntomas generales son síndrome febril, que puede llegar hasta los 40 grados, adenopatías generalizadas, persistentes, obviamente, compromiso del estado general, artralgias, mialgias, cefaleas, faringitis, que se va a manifestar como el enantema en fauces. El enantema es lo mismo que el exantema, o sea, como placas eritematosas, placas rojizas, pero a nivel de fauces, y en ese caso se llama enantema. Y lo característico en piel es el rash morbiliforme, que aparece entre 48 a 72 horas después de haber iniciado la fiebre, que se va a localizar sobre todo en lo que es el tronco, cuello, cabeza y raíz proximal de las extremidades. Va a respetar palmas y plantas y tiene una duración, en algunos libros dice entre 7 a 14 días, en otros de 5 a 10 días, ¿sí? Pero es más o menos 2 semanas lo que dura este rash morbiliforme. Estos pacientes uno les va a pedir el laboratorio, o sea, siempre que llega un paciente con esta clínica que es como muy general, pero que bueno, uno tiene que empezar a ahondar y a recabar información. Bueno, pedimos todo un laboratorio y vamos a tener leucopenias, linfopenias, trombocitopenia, aumento de la fosfatasa alcalina, aumento de las enzimas hepáticas, ¿sí? Obviamente que si hacemos la detección del HIV también tenemos que pedir la carga viral, se detecta el virus a través de la detección del ARN viral por PCR y dosaje del antígeno P24, y el ELISA o Western blot en este momento agudo, digamos, nos puede dar la ventana de negativo. Hay que esperar un poquito más para que nos positivice, ¿sí? Es un paciente que en esta etapa es muy contagioso, ¿sí? Así que hay que, obviamente, hablar con el paciente y explicarle lo que tiene. La clínica es este rash que ven acá, se los puse en diferentes fotografías, ¿sí? Como placas bien eritematosas que van dejando un poco de áreas sanas sin afectación, acá se ve un poquito mejor, ¿sí? Y que afecta lo que es tronco, la espalda, acá lo ven en la cara, ¿sí? En las orejas, el cuello, ven que ahí, acá está la parte sana del rostro, pero todo esto está eritematoso. Pasando a las dermatosis infecciosas, generalmente son características indicativas que hay una coinfección del HIV con alguna infección, ya sea, como les dije hoy, viral, bacteriana, micótica, etc. Generalmente suelen ser de mayor severidad y tienen mayor persistencia de las lesiones, son más extensas y suelen tener una clínica un poco más atípica que las lesiones en pacientes no HIV. Tienen una respuesta más lenta o nula a una terapia convencional con respecto a esa patología. Bueno, pueden existir diferentes dermatosis en un mismo paciente, es decir, encontrar en un paciente ya sea la clínica o que le hagamos un dosaje, un cultivo y tener varios gérmenes, obviamente, y pueden haber diferentes agentes etiológicos en una sola lesión. Empezando por las infecciones virales, ¿sí? Estas son las que generalmente son las que más producen infecciones virales en los pacientes HIV.
el virus del papiloma humano, el herpes simple, varicela zoster, citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes virus humano tipo 8 y el poxvirus, que es el de los moluscos contagiosos. El virus herpes simple tipo 1-2, sabemos que son virus que generan lesiones, el 1 en la parte de la mucosa oral y el 2 en la genital. Se manifiesta como un cuadro clásico, muchas veces autolimitado en estos pacientes, cuando por ahí recién comienza la lesión, pero también puede haber presentaciones atípicas, sobre todo ya en un estadio un poco más avanzado del estadio inmunológico del paciente, cuando los CD4 son menores a 100 por milímetro cúbico, se presenta de una manera más atípica, extensa, con úlceras más extensas, necróticas, puede haber una zona hipertrófica sobre la lesión o directamente lesiones tumorales, infiltrativas. El cuadro es agudo, puede extenderse, depende de dónde salga el herpes, ¿no?, hacia la faringe, el esófago y el árbol traqueobronquial. Para hacer el diagnóstico, uno debe hacer citodiagnóstico, biopsia, cultivo del virus para, digamos, a partir del líquido de las vesículas, o cuantificación de los anticuerpos, ¿sí? IgG, IgM, para hacer si es una primoinfección o una infección pasada. El tratamiento siempre es vía oral, en el caso de que el paciente pueda recibir la vía oral, aciclovir, valaciclovir, ¿sí? Ahí le puse los miligramos, y si la forma es más extensa, se da aciclovir, pero en forma endovenosa de 10 miligramos kilo cada 8 horas, aproximadamente por 10 días, en cualquiera de sus formas, oral o endovenosa. Quiero que tengan en cuenta que siempre, ya no solo por el herpes, sino que vamos a ver después repetido en otras patologías, ¿por qué siempre que pedimos, por ejemplo, que viene un paciente y nosotros sospechamos que es una infección por una enfermedad de transmisión sexual, una sífilis, o bueno, un herpes genital, ¿por qué siempre pedimos HIV? Porque la ulceración, ya sea del herpes o el chancro sifilítico o cualquier lesión que uno genere una lesión en la barrera cutánea y que es de transmisión sexual, hace que el virus del HIV, llegue con mayor rapidez, ¿sí? O sea más fácil la entrada, y por eso siempre se debe dosar o pedir en pacientes con sospecha de una ITS el HIV, ¿sí? Porque puede ayudar esa infección de cualquier ITS a la infección por HIV. El virus de la varicela zoster también puede ser una manifestación precoz en los pacientes HIV. Generalmente se dan un 50% de los casos de pacientes HIV van a tener varicela zoster. Generalmente es una clínica más atípica, ¿sí? Las lesiones son vesícoampollares ulcerosas, necróticas, muchas veces hemorrágicas. Tienen una neuritis posherpética bastante más importante que los no HIV y tienen mayor tendencia a la diseminación. Hay un aumento de herpes zóster en pacientes ya con SIDA, que se produce ya recuperado al haber iniciado la terapia antirretroviral, porque recupera esa inmunidad. O sea, muchas veces los pacientes que tienen HIV empiezan el tratamiento antirretroviral y han tenido estadio SIDA, pero se recuperan de todo ese estadio SIDA, pasan a ser inmunocompetentes, por decirlo de alguna manera, y al ir recuperando esa inmunidad empiezan o tienen muchas veces herpes zóster. Pero en este caso, ¿sí?, cuando se dan en estos pacientes, son más autolimitados, las lesiones son más típicas, como las que nos podría pasar a cualquier no HIV, y responden un poco más al tratamiento, ¿sí? La varicela zóster, o sea, el herpes zóster, podemos tenerlo como ocupando una metámera, que sería como por ahí una forma más clásica, o multimetamérico, que ya nos hablaría de un marcador de mal pronóstico, paciente con CD4 menor a 100 y una carga viral muy elevada, ¿sí?
Se debe hacer screening, como les decía recién, de HIV en pacientes jóvenes con herpes zóster multimetamérico, porque es muy raro que un paciente joven tenga un herpes multimetamérico, bueno, si no tiene alguna inmunodeficiencia. El tratamiento con aciclovir, 800 miligramos 5 veces por día, o valaciclovir 3 gramos por día, también por 10 días, 10 a 15 días, muchas veces va a depender del estado del paciente. Y bueno, el herpes zóster es causante muchas veces en estos pacientes inmunocomprometidos de varicela en forma grave, y tienen mayor riesgo de tener herpes diseminado, que es cuando tenemos más de 20 lesiones fuera de esa metámera, de ese dermatoma, como lesiones satélites por fuera de esa metámera, ¿sí? Por ejemplo, un herpes zóster grave, digamos, se ve en esta foto, ¿sí? Fíjense que son lesiones más costrosas, como necróticas, con costras necróticas. Bueno, acá afecta, si bien afecta una metámera, pero son muchas lesiones como diseminadas, desparramadas, se van para esta parte posterior. Acá ya una zona más necrótica, ulcerativa, ¿sí? Con mucho compromiso, y acá, bueno, la foto está cortada, pero seguramente seguiría un poco más arriba para el cuello. Con respecto, bueno, al citomegalovirus, otra infección viral que es frecuente en los pacientes HIV, pero que en realidad lo que ocasiona generalmente el citomegalovirus en los pacientes HIV es una retinitis en un 30% de los casos. Puede coexistir en pacientes el citomegalovirus y el herpes simplex 2, en lesiones perianales. Por eso les decía hoy que generalmente hay que dosar todos los virus en estos pacientes, porque podemos encontrarnos que hay, digamos, gran variedad de agentes etiológicos. Bueno, se hace biopsia o cultivo de las lesiones, y si hacemos una biopsia, lo que vamos a encontrar en esa histopatología son células grandes con inclusiones intranucleares, ¿sí? De que el citomegalovirus se ubica dentro de los núcleos. El molusco contagioso es causado por el poxvirus, ocurre en un 10 a un 20% de pacientes HIV. Clínicamente se ven como unas pápulas translúcidas con un centro umbilicado. El molusco contagioso es muy común encontrarlo en niños. Obviamente depende a dónde le salgan a los niños, uno digamos, tiene que pensar en un tipo de abuso, ¿sí? Cuando tenemos un niño con moluscos contagiosos todo en la zona más genital, uno tiene que prender ahí un poquito la alarma, pero generalmente en esta época de otoño, primavera, hay un pico de moluscos contagiosos en niños de edad preescolar, ¿sí? En niños de jardín, que generalmente están en las manitos, en los brazos, ¿sí? Porque se contagia por tocar cosas que están contaminadas. En el caso de los pacientes con HIV, este molusco contagioso son lesiones mucho más grandes, ¿sí? Son similares en lo que es la característica, ¿sí? Pápulas con un centro umbilicado, pero son más grandes, desfigurantes, ¿sí? Se pueden localizar en zonas más atípicas, como la región submaxilar, frontal y genital. El diagnóstico hay que hacer biopsia sí o sí, porque hay que hacer diagnóstico diferencial con histoplasmosis, y el tratamiento puede ser con ácido salicílico, con TCA, o sea, ácido tricloroacético al 30% o más, muchas veces se necesita un poquito más fuerte, podofilina al 25%, o directamente electrocoagulación, curetaje o criocirugía, ¿sí? Tener un paciente HIV con moluscos contagiosos de estas características es un marcador de inmunocompromiso bastante importante. El virus de Epstein-Barr, lo que nos puede... ¿Sí? ¿Me hablaron? No, sí. ¿Qué es curetaje? El curetaje es cuando normalmente hay una cureta como una palita, ¿sí? Como es un instrumento que tiene en una punta como si fuera una pala, y uno, sin cortar la piel, realiza como un raspado de la piel, tratando de, en este caso, romper esa pápula para sacar, para que tiene adentro
el virus, ¿sí? Normalmente nosotros acá en la parte tercermundista usamos la parte de atrás del bisturí, no la parte que corta, sino la parte del otro lado, o la parte de la cola, digamos, y con eso raspamos. Es como hacer un raspado de la piel, que se usa muchas veces para, bueno, en este caso molusco, pero a veces para tomar, por ejemplo, escarificaciones de, no sé, un hongo en la piel, ¿sí? Se hace como ese curetaje, ese raspado de la piel y se saca el material que uno quiere buscar, que necesita. Bueno, les decía, el Epstein-Barr son lesiones blanquecinas asintomáticas de bordes irregulares que no desprenden, ¿sí? Que no se pueden al realizar el curetaje o ese raspado no se desprenden, que nos hablaría más de una candidiasis, que puede estar localizados en los bordes laterales de la lengua, y esto se llama leucoplasia oral vellosa, ¿sí? También es un marcador de inmunosupresión, ¿sí? Pero no de SIDA, o sea, no necesariamente de pacientes HIV, o sea, el Epstein-Barr puede estar presente en pacientes, no sé, trasplantados renales, pacientes que realizan diálisis y que tienen una inmunosupresión importante, y bueno, y muchas veces simplemente mejora con el tratamiento antirretroviral. Acá les dejé fotos del molusco contagioso, la primera foto, ven que son como pápulas, en esta por ahí no se ve muy bien, pero tienen un centro más como umbilicado, como depresible, perdón, ¿sí? Esta localización es re atípica, normalmente no tenemos moluscos contagiosos en la cara. Diferenciarlo de la criptococosis y de la histoplasmosis, por eso es tan importante en un paciente inmunocomprometido hacer las biopsias, ¿sí? Y acá les puse lesiones del citomegalovirus, la retinitis que causa, ¿sí? Yo obviamente no es mi área, así que no voy a aportar mucho sobre eso. Las lesiones en piel, fíjense, úlceras, ¿sí? Que son importantes en toda la región perineal. Obviamente que nos cae un paciente con esto y tiene HIV, uno no solamente va a pensar en un herpes. Tenemos que pedir todas las enfermedades de transmisión sexual. Acá tenemos el citomegalovirus, perdón, el molusco contagioso, ¿sí? Algunas lesiones un poco más grandes, ¿sí? Pero bueno, está bien diseminado. Y esta es el Epstein-Barr, la leucoplasia que genera el Epstein-Barr, que para que lo tengan en cuenta, un paciente con esta leucoplasia, ¿sí? Con esta lesión blanquecina en la lengua que no cura, que se vuelve crónica, uno tiene que hacer biopsia o sacar directamente toda la lesión porque puede evolucionar a un carcinoma espinocelular de lengua, ¿sí? Que es bastante importante. Le sacan generalmente media lengua al paciente. Después pasamos al virus del papiloma humano, ¿sí? El HPV conocido por todos y que todos por ahí alguna vez hemos tenido alguna verruga. Acuérdense que el HPV tiene un montón de isoformas, ¿sí? De tipos de HPV. Bueno, en este caso se van a manifestar que puede ser como verrugas planas o verrugas cupuliformes o condilomas acuminados en la zona genital, ¿sí? Pero mucho más extensivo, agresivo y resistentes a los tratamientos, ¿sí? Presentes hasta en el 30% de los pacientes y generalmente el hecho de que las lesiones no bajan, digamos, con la terapia antirretroviral. Bueno, como les dije acá, son lesiones de mayor magnitud, dimensión, más resistentes, y tienen siempre mayor riesgo a la transformación maligna, que eso en un inmunocompetente no pasa, ¿sí? Generalmente los HPV que podemos tener un inmunocompetente no tiene ese riesgo de evolucionar a la transformación maligna. Esas son las infecciones víricas. Las fúngicas, empezamos por, obviamente, la más importante, la más conocida y la más común que vamos a ver, es la candidiasis. Obviamente, siempre que tenemos un paciente con candidiasis, en general nos habla de una falla inmunológica.
En este caso puede estar presente hasta en el 90% de los pacientes. Los grupos de cándida que lo pueden causar son las albicans, pero también tenemos la glabrata, tropicales, crusei, y pueden generar no solo una lesión oral, sino extenderse hacia la parte orofaringe, esofágica, vaginal, poder generar onicomicosis o una candidiasis diseminada. En la mucosa oral vamos a tener 4 formas de candidiasis: la eritematosa o atrófica, la pseudomembranosa, que es la más frecuente, la hipertrófica y una forma de queratitis angular. El diagnóstico es clínico y haciendo el cultivo de las lesiones, y el tratamiento son sistémicos, obviamente, o bueno, se le puede ayudar con tratamientos tópicos con solución oral de nistatina, pero generalmente es ketoconazol, 400 miligramos día, fluconazol, itraconazol, ahí les puse las dosis. La malacesia furfur, que también es un hongo que tenemos todos en nuestra piel, en nuestro cuero cabelludo. En este caso va a generar máculas hipocrómicas o levemente eritematosas marrones, dando un aspecto de una pitiriasis. Y no hay una variación en comparación con inmunocompetente, pero pueden ser más extensas y resistentes a los tratamientos. Tratamiento con lo mismo, ketoconazol o un fluconazol, dependiendo si es muy extensa, un tratamiento sistémico, y si no, con shampoos o jabones con ketoconazol. Los dermatofisias, más frecuentemente el Trichophytum rubrum, se puede presentar de maneras más extensas, puede haber un compromiso dérmico profundo o un compromiso unguial, que en este caso generalmente en los pacientes HIV, van a tener un compromiso de todas las uñas, y sobre todo algo característico en pacientes HIV es que afecta la parte proximal de la uña. Si ustedes alguna vez vieron o se ponen a mirar ahora a partir de esta clase, muchos pacientes tienen onicomicosis, o sea, tienen hongos unguiales, pero generalmente ese hongo está como de la mitad de la uña para la parte distal. En el caso de los pacientes HIV, generalmente se compromete toda la uña, o principalmente comienza en la parte proximal, ¿sí? Cerca de lo que es la fábrica de la uña, ¿sí? Y pueden tener muchas veces la paroniquia periunguial, o sea, el eritema, con dolor, inflamación en todo lo que es la región periunguial, que en un paciente inmunocompetente tiene una onicomicosis, pero no tiene esa paroniquia. Muchas veces estos pacientes con Trichophytum rubrum en piel pueden generar granulomas de Mahochi, que son infecciones dérmicas más profundas y más difíciles de tratar. Bueno, obviamente el diagnóstico es por la clínica y el cultivo de las lesiones, y el tratamiento con terbinafina o itraconazol, 250 de terbi, o itraconazol de 200 miligramos. Siempre el tratamiento en estos casos es más o menos por 2 semanas, ¿sí? Cada 14 días, y ahí uno va viendo si va mejorando. No se suelen hacer pulsos en estos pacientes, se da en forma continua. Bueno, acá les puse algunas fotos de una candidiasis oral bastante diseminada, ¿sí? Fíjense que está comprometido el paladar, la lengua, ¿sí? Y bueno, seguramente hay lesiones más posteriores. Esto es lo que les decía de las uñas. Fíjense el compromiso de toda la lámina unguial con esta paroniquia, ¿sí? Este edema y eritema de alrededor de las uñas, ¿sí? Del hiponiquio, hiponiquio, que es esta parte por debajo de la uña. Bueno, el Trichophytum en piel, ¿sí? Miren cómo es mucho más extendido, con este borde circinado, más infiltrado, y esto es la infiltración de Mahochi, ¿sí? Miren que se me trabó, ahí está. ¿Sí? El granuloma de Mahochi, que es esta lesión bien profunda, ¿sí? ¿Me preguntaron algo? Profe, digamos, de 200 miligramos día, ¿es una monodosis o es repartida? No, monodosis. Viene así la terbinafina, viene con esa dosis. A veces, hoy en día hay dosis de 500, pero
mejor si uno no parte, porque muchas veces en eso de, digamos, de ir partiendo las pastillas se pierde un poco la dosis y no está bien. Si no trae, ¿viste? La línea por donde cortar, el paciente la corta mal, toma mal las dosis, así que es mejor darle la de 250. Bueno. Buenísimo, gracias. Profe, ¿Sí? una consultita. Sí. ¿Es el tricofiton, algo así? No me sale el nombre. Ajá. ¿Sí? ¿Es el causante de la tiña? Sí. O sea, es la tiña, pero más extensa. Es la tiña, pero más extensa. Es que en realidad todos estos Bien. pacientes, o sea, estos pacientes con HIV, todo lo que estamos hablando ahora son lesiones que uno las puede tener, ¿sí? Pero lo que cambia en el paciente con HIV es el grado de inmunosupresión que tiene y la respuesta a ese tratamiento. Por eso yo les digo, se da más o menos aproximadamente 2 semanas, pero tal vez en un inmunocompetente con 1 semana está bien y resuelve, y en estos pacientes, como se sobreinfectan con otras cosas o tienen mayor compromiso, uno les da 2 semanas y evalúa si es necesario hacer 1 semana más, ver, hacer de nuevo algún cultivo tal vez, ¿sí? Y bueno, obviamente si no responde o el paciente está, no en este caso digamos que tenga solamente esto, pero si el paciente está con síntomas sistémicos o está internado, por ahí se le pasa antifúngicos endovenosos como la anfotericina B, ¿sí? Pero bueno, eso se va viendo según el estado del paciente, ¿sí? El estado general. Estas son generalmente infecciones, tanto la malacesia furfur, el Trichofitum rubrum y la candidiasis, generalmente lesiones, digamos, que pueden ser más diseminadas, pero que quedan en piel, ¿sí? No hay un compromiso del paciente, no hay una infección interna, salvo la cándida que se puede por ahí diseminar un poco a esófago y demás. Pero acá entramos en las infecciones fúngicas invasoras, ¿sí? Que estas son las que en realidad son las más peligrosas, que pueden, digamos, iniciar, surgir por la invasión local de la piel, ¿sí? Y va a ocurrir entre el 5 al 15% de los pacientes, pero miren el conteo de CD4 que suelen tener estos pacientes, menor a 50, o sea, son pacientes con mucho compromiso del estado general, o sea, muy inmunosuprimidos, y todas estas infecciones invasoras, fúngicas invasoras, la criptococosis, la histoplasmosis, generalmente no las vemos en inmunocompetentes, ¿sí? Son justamente oportunistas, o ven la oportunidad de la inmunosupresión y atacan y se reproducen, ¿sí? Hoy vamos a hablar de la cripto y de la histoplasmosis. La histoplasmosis, bueno, es un hongo dismórfico, el histoplasma capsulatum. Un 27% de pacientes con HIV pueden tener esta histoplasmosis con una presentación sistémica, no solo en piel. Obviamente suele ser la primera infección oportunista y se la considera como marcadora de SIDA. Son pacientes que se le hace diagnóstico de HIV y conjuntamente se le diagnostica histoplasmosis, es un paciente que ya está en un estadio SIDA, ¿sí? O sea, un estadio severo. Un 11% tienen un compromiso cutáneo, con máculas, pápulas, nódulos, tipo molusco contagiosos. Acuérdense de la foto que les puse hoy, comparando el molusco contagioso con la histoplasmosis. ¿Sí? Pueden ser asintomáticas, obviamente son mucho más diseminadas, numerosas, y estos pacientes a su vez pueden tener otros tipos de manifestaciones a nivel de piel. Es muy polimorfo, ¿sí? O sea, puede haber costras, pseudofoliculitis, pseudovasculitis, erosiones solitarias, perdón, acá me comí una L, úlcerocostras, ¿sí? Y obviamente el compromiso del estado general del paciente con fiebre, astenia, hepatoesplenomegalia, compromiso pulmonar, que es la forma diseminada, ¿sí? Bueno, acá les puse un poquito cómo el paciente con HIV se puede contagiar de la histoplasmosis. Es un hongo que está en la tierra, digamos, y en las excretas de los animales domésticos y de los murciélagos, y que la vía de infección es la vía inhalatoria. Acá les puse un poco todas las formas que se pueden presentar de la histoplasmosis, por eso les digo, no es una sola lesión, son
nosotros uno tiene que pensar que el paciente está en una inmunosupresión y buscar cualquier enfermedad oportunista de acuerdo a su a los CD4 que tiene. ¿Sí? Puede haber pápula, puede haber placas y costras, miren, con costras necróticas, ¿sí? Nódulos subcutáneos. El diagnóstico, obviamente, una biopsia de la lesión que mandarla a histopatología y a cultivo, o sea, se hace cultivo de la lesión y a su vez se puede hacer hemocultivo, o sea, cultivo de sangre, buscando también o sea, en estos pacientes se hace hemocultivos por 3, se hace cultivos para micobacterias, para todos los atípicos, ¿sí? No se hacen solamente 2 cultivos y ya está, ¿sí? Y acá volvemos... ¿Sí? Perdón, buenas tardes. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. En esas 3 imágenes, ahí tenemos que tener en cuenta que depende de cuánto esté contagiado ese paciente de histoplasmosis, porque una cosa son o sea, como que va de mal en peor, de pápulas a nódulos. Tiene que ver con la carga de muchas histoplasmosis. veces el paciente, a ver, puede ser que haya una evolución de una pápula y el paciente no consulte y vaya evolucionando a nódulo, pero muchas veces el paciente puede venir con nódulos. Acuérdense que son pacientes que no tienen manera de atacar a ese agente extraño y cómo su cuerpo va a resolver es muy diferente en cada paciente, ¿sí? O sea, no necesariamente va a tener un estadio de pápula va a pasar a placa, de placa va a pasar a nódulo, sino que va a depender primero del estadio inmunológico. Este paciente puede tener, no sé, CD4 de 60 y este capaz tiene CD4 de 30, o sea, no sé, pero y muchas veces no necesariamente hace eso, sino que simplemente es la forma que esa histoplasmosis, ese hongo, se manifiesta en ese paciente inmunosuprimido, ¿sí? Pero no es que pasa sino que son las formas que tiene de presentarse la histoplasmosis, ¿sí? No son estadios evolutivos, son formas de presentación clínica. Bueno, la criptococosis, otras razones. ¿Sí? ¿La anfotericina B es vía oral? No, ¿En endovenosa. la histoplasmosis? No, endovenosa. Estos pacientes están súper, no solamente tienen histoplasmosis, a veces hasta tienen compromiso neurológico, ¿sí? O sea, tienen que buscar compromiso hepático, renal. Entonces, generalmente son pacientes que están internados o que los van a internar por la inmunosupresión que tienen, ¿sí? Pero no, es endovenosa. La criptococosis es otro hongo, es una levadura, que es el Cryptococcus neoformans. El paciente con riesgo a desarrollar ya es un paciente que tiene linfocitos CD4 un poquito más alto, pero menor a 100, ¿sí? O sea, fíjense que el histoplasmosis era, creo que no le puse, pero menor a 50, mientras que el criptococo es menor a 100, ¿sí? Más frecuente, se da como manifestación más generalizada. Solamente un 10% de los pacientes con criptococosis van a tener lesiones en piel, que se puede presentar como pápulas o nódulos umbilicados, ¿sí? Acuérdense, miren cómo esto, si viene uno solito, yo pienso que es un molusco contagioso, pero en este caso tan diseminado, dependiendo del estado general del paciente, ya no pienso, no me quedo con solamente el molusco contagioso, ¿sí? Y bueno, generalmente están más distribuidos en la zona de cabeza y cuello. Pero también pueden presentarse estos pacientes con pústulas, con celulitis, con ulceraciones, paniculitis, púrpura palpable, abscesos subcutáneos, placas vegetantes y asociados a meningitis. Por eso estos pacientes siempre hay que hacerles imágenes del sistema nervioso central y punción lumbar. También el tratamiento es anfotericina B, ¿sí? Misma dosis que la histoplasmosis. Y bueno, después depende muchas veces, ya estos tratamientos igualmente los va a manejar o el infectólogo, ¿sí? En conjunto, pero bueno, nosotros como indicación tenemos la primera parte de la anfotericina B, o sea, nos llega un paciente a nosotros en el consultorio, yo no lo puedo mandar a la casa, lo mando a internar con una nota, con una historia clínica, solicitando la internación
para tratamiento con anfotericina B, ¿sí? Y después, una vez que hace la terapia con anfotericina B y resuelve el cuadro agudo, se puede pasar a fluconazol oral. Pasando a las infecciones, esas eran las micóticas. Entonces teníamos la cándida, ¿sí? Volvemos para atrás. Candidiasis, malacesia y dermatofisias como generales, ¿sí? Como más superficiales. Y ya pasamos a las profundas o invasoras, que son la histoplasmosis y la criptococosis. Pero acuérdense que están todas estas, la coccidioidomicosis, la esporotricosis, que, bueno, yo no se las describí ni se las puse porque tampoco estaban en el BUSI y me parece que estas dos son las más comunes y las más frecuentemente que podemos encontrar, ¿sí? Dentro de las infecciones bacterianas, generalmente las principales bacterias que generan infecciones son las gram positivas, asociadas al Staphylococcus, ¿sí? Tenemos que los pacientes con HIV son portadores en un 8.2%, fíjense el porcentaje, comparado con un 3% de la población sin HIV, ¿sí? O sea, ahí ya tenemos una gran diferencia de por qué estos pacientes se pueden presentar lesiones un poco más frecuentemente. Y lo que más frecuentemente producen estas bacterias son foliculitis, impétigos y celulitis, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Por ahí en zonas no tan frecuentes como las podríamos hacer un paciente inmunocompetente, sino más bien en cara, en tórax, en axila, y bueno, sí en miembros inferiores que se dan pacientes inmuno a veces competentes o con alguna diabetes y demás, ¿sí? Pero acuérdense siempre, paciente HIV, las lesiones que son similares a los no HIV son más extensas o en sitios que normalmente no se ven ese tipo de lesiones. También podemos tener ectimas, forunculosis, antrax, abscesos, que son todas, digamos, lesiones infecciosas del folículo piloso, ¿sí? O sea, de la piel con folículos pilosos. Todos estos, en estos pacientes, ya sea una celulitis, una forunculosis, un absceso, puede terminar en una sepsis, o con bacteremia. Así que de ahí la importancia de tratamientos siempre sistémicos en estos pacientes. Es decir, yo viene un paciente con una foliculitis, y un paciente joven, inmunocompetente, yo por ahí no le doy un tratamiento antibiótico vía oral sistémico, pero viene un paciente HIV con una foliculitis, le doy tratamiento antibiótico sistémico y lo controlo, ¿sí? Depende de dónde está, obviamente una celulitis, lo mismo, ¿sí? Y si es necesario, internación para tratamiento antibiótico endovenoso. Acá no les puse los antibióticos porque son los mismos antibióticos que usan en no inmunocompetentes, ¿sí? O sea, no me centré en el tratamiento de estas lesiones, sino más bien en la forma de presentación y en las características, ¿sí? Otra de las lesiones bacterianas que tenemos son la angiomatosis basilar, me quedó medio salido de foco, que es causada por la Bartonella genselae y la Bartonella quintana, ¿sí? Dos tipos de Bartonella, que esto sí se produce en etapas avanzadas del SIDA. Son lesiones angioproliferativas, es decir, compuesta por vasos sanguíneos que proliferan y se ven como pápulas, cupuliformes, nódulos o placas rojo-violáceas bien diseminadas en todo el cuerpo, ¿sí? Rostro, tórax. Y el tratamiento, bueno, eritromicina, puede ser doxiciclina, y en el caso de la dosis es 200 miligramos día por 3 meses. Sífilis, bueno. La infección por el treponema palion favorece a la infección por HIV, por lo que les decía hoy, ¿sí? Debido a que la ulceración facilita la entrada del virus a la circulación sistémica. Por lo tanto, en todo paciente con sífilis o con cualquier otra infección, ¿sí? Una ITS, se debe estudiar la presencia de HIV y viceversa. En todo paciente con HIV debemos estudiar en conjunto si no hay alguna
ITS asociada, porque sí o sí debemos hacer el tratamiento por la forma en que estas infecciones, que por ahí en un inmunocompetente son más leves, en un inmunosuprimido con HIV se puede presentar en forma más grave. La coinfección por HIV no influye significativamente en la evolución, la clínica o la respuesta al tratamiento en la mayoría de los pacientes con sífilis primaria. Clínicamente, bueno, podemos tener úlceras y chancros múltiples. Acuérdense que en una sífilis, en un paciente inmunocompetente, es un chancro único. En este caso son múltiples chancros que son persistentes, o sea que no curan rápido como el chancro en un paciente inmunocompetente. Puede tener lesiones necróticas. Aumenta la prevalencia en estos pacientes de neurosífilis, ¿sí? Y en un 7% de los pacientes con HIV y sífilis puede comportarse esta sífilis como una sífilis maligna, con fiebre, cefaleas, artromialgias, adenopatías, compromiso severo del sistema nervioso central y con menor eficacia terapéutica. Bueno, el diagnóstico, como siempre, serología no específica con la BRL o específica con la FTAPS, que pueden en estos casos de pacientes HIV estar muy elevados o ser falsamente negativos. Ahí tenemos que esperar y volver a usar. Y en todo paciente con HIV con una BRL positiva o una FTAPS positiva se debe realizar nuevamente punción lumbar, y el tratamiento es con penicilina como una sífilis común y corriente en paciente inmunocompetente. Micobacterias, dentro de las micobacterias la tuberculosis cutánea es la más frecuente en individuos con HIV. Clínicamente vamos a tener pápulas y placas costrosas induradas. Igualmente es raro tener una TBC cutánea, no es muy frecuente. Presentan más que nada adenopatías estos pacientes. Acá les puse una foto, pero más que nada para que tengan una idea de, bueno, pueden ser nódulos o pápulas, algunas escorias costrosas, ¿sí? Bueno, no se ve en la foto, pero sobre todo la parte pulmonar que siempre hay que revisar. Bueno, infecciones parasitarias. Acá tenemos la escabiosis, que es producto del Sarcoptes scabiei, variedad hominis. Se da sobre todo en pacientes VIH con CD4 menor a 200, o sea, son pacientes que tienen una inmunidad todavía un poquito alta. Pero lo diferente en estos pacientes es que vamos a tener una variedad costrosa conocida como sarna noruega, ¿sí? Pacientes con placas de aspecto psoriasiforme, con escamas bien adherentes, bueno, costras sanguíneas porque se las van a querer arrancar, porque pican. Bueno, pueden tener fisuras por la gran hiperkeratosis que tienen estos pacientes. Pueden tener nódulos y más raramente pueden presentarse con la eritrodermia. En este caso les puse el tratamiento porque veo mucho, quiero que se lo anoten para el día que les toque estar en la guardia, ya sea en escabiosis, en inmunocompetente o en inmunosuprimido. La dosis de ivermectina es 12 miligramos, o sea, 2 comprimidos de 6 miligramos en el primer día, y se repite a los 7 días o a los 10 días, otra vez 12 miligramos, ¿sí? O sea, son 12 miligramos hoy y 12 miligramos en 7 a 10 días. Puede estar asociado, en el caso de la escabiosis, en los inmunocomprometidos, con ungüentos, cremas, emulsiones con ácido salicílico o urea al 20%, que lo que va a hacer es ayudar a ir mejorando esa hiperkeratosis que tienen los pacientes. Por otro lado tenemos el Demodex folliculorum, que es el Demodex es el que causa, por ejemplo, la rosácea, ¿sí? Son, digamos, bastante comunes en inmunocompetentes. Puede afectar cara y tronco, y el tratamiento es la ivermectina tópica en cremas o soluciones tópicas. Esto es una foto de lo que se conoce como sarna noruega. Fíjense, es muy diferente, ¿sí? Primero es diferente a la psoriasis, no quiero que confundan esto con psoriasis. No van a ver nunca una psoriasis que tenga tanta
fisura encima en zonas de hombros, de tórax, ¿sí? Por ahí en la cabeza, pero bueno, no tan así. Fíjense las manos, ¿sí? Es mucha, como que si el paciente estuviera con un guante de hiperkeratosis, ¿sí? Miren toda esta piel muerta, las fisuras, ¿sí? Bueno, obviamente tendrá asociado algo más en la vía oral, fíjense en las cejas, el cuero cabelludo, ¿sí? Mucha hiperkeratosis. Les dejo de nuevo la fotito para que se aprendan bien lo que es la sarna noruega. Muchas veces pasa esta sarna noruega, no solamente en HIV, chicos, he tenido pacientes ancianos que residen en geriátricos y por mala higiene y porque tienen sarna crónica, escabiosis crónica, terminan teniendo sarna noruega. O sea, llegan a este estado de abandono. Ahí terminó lo que son las infecciones o las dermatosis infecciosas en pacientes HIV. Pasamos a las dermatosis no infecciosas. Acá tenemos la dermatitis seborreica, que ustedes ya saben, ¿sí? Se puede presentar en hasta a un 85% de pacientes con VIH. En la población general tenemos un 2 a un 4%. Miren esta gran diferencia. Muchas veces es uno de los primeros indicios de pacientes con VIH, ¿sí? Sobre todo cuando tienen una dermatitis seborreica extensa. Creo que se los dije en la clase de dermatitis seborreica. Paciente que llega con una dermatitis seborreica extensa, recalcitrante, que no mejora con el tratamiento, 2 en HIV, ¿sí? Puede ser un marcador de HIV y un marcador de SIDA, ¿sí? De un estadio, si bien no suelen estar con mucha disminución de CD4, pero bueno, puede estar ya en un estadio más avanzado y ser marcador de SIDA. Obviamente, como dice acá, la gravedad de la dermatitis seborreica va a estar delimitada o dada por el conteo de CD4. Clínicamente, lo mismo que en la seborreica común, pápulas o placas eritematosas cubiertas por escamas, pero mucho más extenso. Acá le puse una foto, digamos, más común, sí, este no sería el caso, pero bueno, son pacientes que tienen mayor compromiso, fíjense en este caso, compromiso axilar, ¿sí? Todo el cuero cabelludo. Bueno, psoriasis, la prevalencia es similar en pacientes no HIV, pero bueno, suele ser más intensa, extensa, recalcitrante, mejora con el tratamiento antirretroviral y va a empeorar con la progresión del HIV en el caso de que el paciente no se trate. Les puse la dermatitis atópica que no está en el BUSI, pero yo se los quise poner porque me parece que es importante. Muchas veces también nos llegan pacientes con dermatitis atópicas extensas que no mejoran. También hay que pedirle a esos pacientes HIV como para hacerle un dosaje y no estar comiéndonos una posibilidad de HIV. Se produce en estos casos las dermatitis atópicas porque hay un desbalance de TH1 y TH2 con aumento de eosinófilos y de inmunoglobulina E. Estos pacientes suelen estar mayor colonizados por Staphylococcus aureus y tienen mayor cirrosis, mayor sequedad de piel, tratamiento como todo dermatitis atópica, emolientes, humectación, baños cortos, ¿sí? Todo lo que ya sabemos de dermatitis atópica. Fotodermatosis es una fotosensibilidad frecuente y va empeorando con el grado de inmunosupresión, pero también se puede dar debido al tratamiento antirretroviral. Son erupciones, puede presentarse como eczemas, como dermatitis, sobre todo en zonas fotoexpuestas, ¿sí? Acá les muestro una foto. Esto sería una dermatitis atópica en un paciente HIV, ¿sí? Mucho más extendido, como más infiltrado. Y esto sería una fotodermatosis, ¿sí? Fíjense, mayor en zona fotoexpuesta, miren la cara roja. Podríamos pensar que este paciente es alcohólico, pero bueno, miren las manos también, digamos, a dónde llega hasta dónde usa y está cubierto por la manga de la remera. Y miren la fotodermatosis que tiene en las manos y en los brazos. La foliculitis eosinofílica es otra dermatosis no infecciosa de los pacientes HIV. Es una dermatosis pruriginosa crónica que no se conoce la causa, pero está presente en pacientes con VIH con recuento de CD4 menor a 250.
y puede presentarse además en el periodo del síndrome de restitución o restauración inmune, que es cuando ya el paciente empieza la terapia antirretroviral y al cabo más o menos de 8 semanas corrige esa inmunidad que estaba baja y puede presentar esta foliculitis eosinofílica. Bueno, ahí se debe, o digamos, se ha estudiado que se debe a una respuesta Th2 frente a antígenos desconocidos o cualquier tipo de antígenos. Puede ser clásica, infantil o asociada a inmunosupresión, en este caso asociada a inmunosupresión. Son pápulas, pústulas foliculares eritematosas que se van a localizar en troncos, extremidades, y muchas veces podemos observar costras o escoriaciones por el rascado que presentan estos pacientes, porque es muy pruriginosa, y pigmentación postinflamatoria. En este caso, resuelve la foliculitis cuando el paciente recupera su estado inmunológico, pero si nos quedan dudas, o digamos, tenemos que hacer un diagnóstico, se hace por biopsia, que es lo que nos va a confirmar la foliculitis, y haciendo cultivo, obviamente vamos a excluir una foliculitis de causa infecciosa, ¿sí? Ahí les puse diagnósticos diferenciales con dermatitis de contacto, reacciones adversas a fármacos, dermatitis atópica, escabiosis, urticaria, acné, foliculitis bacteriana, etc. ¿Sí? Esto es lo que sucede, ¿sí? Son bien pápulas foliculares, ¿sí? En zonas foliculares. Farmacodermias, bueno, acá tenemos que se pueden manifestar de muchas maneras, con un exantema morbilliforme, erupciones maculopapulares, con prurito, con un eritema polimorfo, ¿sí? de las más suaves, por decirlo de alguna manera, como un exantema, a una forma bien grave, como puede ser un Steven Johnson, una eritrodermia, un síndrome, un NET, ¿sí? O sea, dependiendo también del estado inmunológico del paciente, y como les decía hoy, pueden estar relacionados a fármacos que se les da al paciente por alguna patología o a los antirretrovirales. Y bueno, cuando son leves uno puede seguir con ese fármaco, pero cuando ya empieza a ser más grave y ya hay una alteración, acuérdense que estos pacientes pueden tener alteraciones de transaminasas, hepatitis y demás, entonces, bueno, se debe hacer un laboratorio, si está todo normal se puede seguir el tratamiento, y si hay alguna alteración se suspende de forma inmediata. Las aftas son lesiones que a todos nos pueden pasar. En caso de los pacientes HIV, también sospechar de que un paciente pueda tener VIH cuando son aftas recurrentes de gran tamaño, dolorosas, que frecuentemente están en mucosa oral, faringe, esófago y en la zona genital. Y bueno, generalmente son pacientes con recuento de CD4 menor a 200. La hiperpigmentación, es frecuente que estos pacientes tengan hiperpigmentación en mucosas y uñas, secundario a un compromiso del suprarrenal por el virus, ¿sí? O por otras infecciones virales oportunistas, o por la terapia antirretroviral. La erupción papulosa y pruriginosa en el paciente HIV puede ser una variante de la foliculitis, puede ser una reacción de hipersensibilidad exagerada a picaduras de insectos, pero bueno, tenemos entre un 11 y un 46% de pacientes con VIH que pueden presentar estas lesiones, que son pápulas pruriginosas, con recuentos bajos del linfocito CD4, y que van a afectar sobre todo las extremidades, ¿sí? No hay lesiones en el tronco. Pasando a las manifestaciones a la terapia propiamente dicha, a la terapia antirretroviral. Bueno, acá les puse como un breve resumen que estos pacientes tienen mayor riesgo de experimentar reacciones adversas a medicamentos por una disregulación en el sistema inmune y el gran consumo de fármacos que tienen, ¿sí? Y la mezcla de fármacos antirretrovirales, los antivirales por alguna infección oportunista, antibióticos, etcétera, ¿sí? Y estas toxicodermias o farmacodermias ocurren entre un 3 a un 22% de los pacientes.
Sabemos que estos pacientes, como ya lo hemos dicho, van a recibir 2 tipos de fármacos, drogas para el tratamiento de las infecciones y drogas antirretrovirales. Las más frecuentes dentro de las infecciones o de los tratamientos para infecciones son las sulfa, a las que se les puede asociar, digamos, farmacodermias, son las sulfas, el TMS, por ejemplo, la eritromicina, las tetraciclinas, las penicilinas, las isoniazidas, ¿sí? Que pueden provocar diferentes tipos de lesiones en piel, urticarias, vasculitis, eczema, eritema multiforme, síndrome Stevens-Johnson-NET, ¿sí? Y se pueden presentar desde el primer día de darlas hasta 2 a 3 semanas posteriores al inicio de la medicación, pero bueno, no siempre es fácil reconocer qué fármaco es el que está causando la lesión o la farmacodermia. Entonces, bueno, ahí se empieza a jugar un poco a ver cuál es el más frecuente o qué fue lo que se le dio por último, ¿sí? Cuándo empezó la reacción, ¿sí? Es todo un tema encontrar la causa. Y dentro de las drogas antirretrovirales tenemos 3 tipos: los inhibidores de proteasas, los inhibidores de no nucleócido de la transcriptasa reversa y los inhibidores nucleócidos y nucleótidos. Bueno, acá están los nombres, son los que están en el BUSI. Si quieren sacarle foto a esto, yo lo copié del BUSI para que quede lo que estaba ahí. Más que nada, lo que más tienen estas drogas antirretrovirales, yo les puse acá subrayado, es la lipodistrofia, la paroniquia que suelen tener estos pacientes por los antirretros, las quelitis, que son las lesiones en los labios, y alopecia, ¿sí? Bueno, ni hablar obviamente por ahí de las cosas más graves que son el síndrome Stevens-Johnson y demás, pero bueno, los más frecuentes está marcado acá, así que eso para que lo tengan en cuenta. Acá les puse algunas fotos de la lipodistrofia que sufren estos pacientes, ¿sí? Cambio totalmente la anatomía por esta atrofia del tejido adiposo. Bueno, la hiperpigmentación difusa que sufren muchas veces por tanto en piel como en uñas o en las mucosas por el tema de los medicamentos. Y bueno, y acá el exantema, que les puse una foto para que lo tengan en cuenta. Y por último, ya entrando en la recta final de las manifestaciones, tenemos a las neoplasias, ¿sí? Dentro de las más frecuentes o las que uno más relaciona con el HIV es el sarcoma de Kaposi, que es una neoplasia o una hiperplasia vascular multifocal de origen endotelial, o sea, el vaso sanguíneo es el que está en constante proliferación y se produce la lesión. Está asociado al virus 8, ¿sí? Al herpes virus humano tipo 8, esto anótenselo, grábenselo, ¿sí? Que se transmite sexualmente o a través de la sangre, ¿sí? Acá les puse los otros tipos de sarcoma de Kaposi que existen, que no siempre son relacionados al HIV, ¿sí? Tenemos el clásico, el endémico, asociado al HIV o asociado a otras inmunosupresiones como trasplantados, enfermedades autoinmunes y demás. ¿Sí? Si quieren sacarle foto también a ese cuadrito está bueno, ¿sí? Para que vean la diferenciación. Fíjense que el clásico es en hombres mayores de 60, generalmente de origen del Mediterráneo, judíos, suele ser en miembros inferiores, el curso es indolente, generalmente no se hace tratamiento, ¿sí? Y bueno, así cada uno de ellos para que los anoten. Como les dije, es el tumor más frecuente en enfermos con VIH, se considera una enfermedad marcadora de SIDA con linfocitos CD4 menor a 200. Está asociado mayormente a la homosexualidad, ¿sí? Por la transmisión sexual del herpes 8 que se encuentra en el semen y no tanto a la transmisión del VIH de otras maneras de transmisión de VIH, por ejemplo, pacientes que adquieren el VIH a través de drogas endovenosas, transfusiones sanguíneas o niños con madres de VIH positivo, no es que no tienen, no es tan frecuente observar sarcoma de Kaposi en este tipo de VIH que en los que han tenido la adquisición del virus a través de relaciones sexuales, ¿sí? Bueno, las clínicas son máculas
pequeñas, rosadas, rojizas o pápulas parduzcas levemente infiltradas. Esas máculas o esas pápulas pueden ir uniéndose y formar grandes placas o tumores. No hay un compromiso del tejido celular subcutáneo, del hueso ni del músculo, pero sí hay compromiso linfático. Estos pacientes pueden tener linfedemas, pueden tener edemas en miembros inferiores, edemas escrotales, puede afectar laringe, faringe, tracto gastrointestinal y pulmones. Todo paciente que tiene sarcoma de Kaposi en piel, hay que buscarle sarcoma de Kaposi en tracto gastrointestinal a través de una endoscopía. El diagnóstico es clínico y a través de la biopsia de la lesión, y es necesario definir si el sarcoma de Kaposi solamente está en piel, o sea, en una etapa precoz. Acá es, digamos, la severidad, digamos, o saber si el paciente está en una etapa precoz es si la enfermedad está limitada a piel o tiene un mínimo compromiso oral, si los CD4 del paciente son mayor a 200, si no tiene otras enfermedades infecciosas oportunistas, si no tiene candidiasis oral y si no hay síntomas B, quiere decir que es un sarcoma de Kaposi precoz, ¿sí? O sea que solamente con el tratamiento antirretroviral puede andar muy bien para mejorar el sarcoma. ¿Sí? Acá les puse las fotos de cómo podrían ver una lesión en piel, y esto es en la endoscopía. Fíjense que puede ser ya más nodular, ¿sí? O simplemente son máculas eritematosas que se ven en el tracto gastrointestinal. Este cuadrito, si le quieren sacar una foto, como para resumen, ¿sí? Paciente que tiene solamente sarcoma de Kaposi a nivel cutáneo ganglionar o gastrointestinal asintomático, pues simplemente recibir tratamiento antirretroviral por 3 meses. Si hay respuesta, se continúa con el TAR, y si hay sin respuesta, se pasa a tratamiento con quimioterapia, ¿sí? Y en el caso de que es más extenso, siempre sea tratamiento antirretro con quimio, con la doxorubicina liposomal, o se le agrega paclitaxel en el caso de que sean más resistentes. Los linfomas, bueno, también representan como una complicación tardía de la enfermedad. Ha aumentado, digamos, el hecho de tener linfomas en pacientes con VIH por el hecho de las terapias antirretrovirales y la sobrevida de los pacientes. Antes, por ahí los pacientes no tenían tantos linfomas, pero porque se morían antes, ¿sí? La probabilidad de que un paciente con VIH sufra un linfoma no Hodgkin es de 60 a 80 veces mayor que la población inmunocompetente. Tienen mayor compromiso de linfomas de células B, porque digamos, hay una pérdida de regulación por parte de los linfocitos CD4 y hay un aumento de las citoquinas que estimulan a los linfocitos B. Nódulos, placas, úlceras son las maneras que tienen de presentarse. En mucosa son tumoraciones o ulceraciones de rápido crecimiento, y si se hace un diagnóstico de linfoma en estos pacientes, tienen un pronóstico reservado porque son muy agresivos. Con respecto a los melanomas, no hay, digamos, una gran asociación entre tener HIV y mayor riesgo de melanoma. La verdad es que es lo mismo, ¿sí? Puede también asociarse a otros tumores como los carcinomas, pero sí puede ser que estos pacientes que tengan, paciente HIV que tengan melanomas o carcinomas, sean mucho más agresivos, se desarrollen en forma más rápida y sean más invasivos. Por último, para que les quede para finalizar, ¿qué es el síndrome de restitución inmunológica? Es el síndrome que aparece o que se presenta posterior al inicio de la terapia antirretroviral, como un empeoramiento paradójico en el paciente que inicia la terapia antirretroviral y empieza a aumentar los CD4. Esto pasa porque el paciente empieza a recuperar su capacidad para afrontar o para desarrollar una respuesta inmunológica. Ocurre en un 25% de los pacientes durante las primeras 8 semanas de tratamiento, y lo que sucede es que hay una respuesta inflamatoria patológica a los antígenos microbianos o a antígenos preexistentes, que da como resultado un deterioro clínico del paciente al tomar la terapia antirretroviral. Por ejemplo, paciente
que tenía una tuberculosis latente, sin manifestación clínica, comienza la terapia antirretroviral y empieza a tener manifestaciones de una TBC activa. ¿Sí? Eso es el síndrome de restitución inmunológica. La capacidad, al adquirir el paciente capacidad para responder hacia una respuesta, como que agrava el cuadro clínico del paciente. ¿Sí? Bueno. No, hablé al pedo. Chicos, ¿me escucharon? Sí, profe, se escuchó bien toda la clase. Yo dije, no, se cortó y hablé al Pepe. Ahora sí. Bueno, ¿entendieron? La clase es súper larga, pero yo no quiero que se aprendan en sí todas las patologías, porque ustedes lo van a ver en cada lesión que vean, ¿sí? O sea, van a estudiar dermatitis seborreica, van a tener la lesión, van a estudiar linfomas, van a ver cosas. En cada vez que ustedes estudien un tema, van a tener la clínica. Lo que yo quiero que se estudien son las primeras diapos, más que nada, donde les puse qué patologías más frecuentes según el recuento de CD4, ¿sí? Eso es lo más importante, porque es lo que a ustedes les va a guiar en el momento que tengan un paciente frente a ustedes, ¿sí? Según el estado inmunológico. ¿Quieren que les ponga alguna diapositiva para que les saquen foto o algo? Me avisan. Las primeras necesitaría, yo no le saqué. Bueno, ahí yo les pongo, ustedes les sacan. Yo saqué fotos, pueden enviar ahí a un grupo. Bueno, si no yo las pongo, no hay problema. No sé si sacaron, a ver. Esta no le saqué. Y la anterior tampoco. Después de esta empecé a sacar fotos. Bueno, ahí les dejo, miren, les dejo esta. Si quieren, sáquenle a los estadios clínicos, que me parece que está buena. Y después les pongo las otras. Profe, perdón, yo necesitaría la del estadio 3. Ahí les pongo, ahí no sé, les dejo un ratito esta para que le saquen. Cuando me digan, paso a la 3. ¿Listo? Ahí está la 3. Listo, gracias. Y está la 4. No sé si... Y después esta también está buena, por ahí no se ve mucho. Perdón, la 4 de nuevo. Perdón, ahí ya pongo. ¿Estamos? Gracias, doctora. No, y bueno, les dejo, no sé si esa también les interesa. Por supuesto que interesa, pero se ve muy poquito acá. Se ve poquito. Si puedo, no sé si les voy a sacar foto del Bolonia que tengo acá, que si se ve bien, se las mando, ¿sí? Creo que tenía el mail de alguno de los chicos para que lo repartan, ¿vale? Listo. Tenía un video, se me envié, paso para ellos. Sí, yo les saco, les mando, porque está bueno para que ustedes vean eso, nivel de CD4 o saque de CD4 y qué pensar, más que nada eso, después un poquito saber de las lesiones más características, miren fotos que ahí va a ser más fácil identificarlas, y bueno, acuérdense que siempre el paciente HIV tiene las mismas lesiones que el inmunocompetente, pero más exagerado, en mayor extensión, mayor dificultad de tratamiento, cuesta más de tratarlo, ¿sí? Y ni hablar cuando tienen CD4 menor a 100 o menor a 50, que ya son infecciones oportunistas, ¿sí? Muchas gracias, doctora. Gracias, profe. Hasta luego, chicos. Gracias. Gracias.